Mira estas 3 ideas diferentes de cómo hacer flores de tela con esos retazos que te sobran y no sabes qué hacer con ellos. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Crear y Reciclar, yo soy Alicia Rodal. Estas flores también las podemos hacer con ropa usada que ya no utilizamos. Son súper fáciles y rápidas de hacer. Además voy a reutilizar un mantel individual viejo y roto que ya he reutilizado en otras manualidades, que está hecho con estos palitos de madera, bueno en realidad son de bambú y son perfectos para el tallo de nuestras flores. Luego me comentan cuál de las 3 flores les gustó más. Para la flor de la idea 1 vamos a deshilachar por un lado. Cortamos una pieza rectangular que dependiendo del tamaño pues que queramos hacer la flor la podemos hacer de varias medidas. Yo le voy a mostrar algunos ejemplos. Para empezar voy a recortar esta pieza y la voy a empezar a deshilachar en uno de los extremos un poco y luego en uno de los lados le voy a ir quitando poco a poco pues los hilos para deshilacharla. Lo puedes hacer con los dedos, ¿no? O te puedes ayudar con una aguja gruesa o con una pinza. La verdad que se deshilacha bastante fácil. Para hacer este tipo de flores puedes utilizar prácticamente cualquier tela, alguna que sea así relativamente fácil de deshilachar. Pero les recomiendo que los hilos que vayan a quedar así, esta parte del deshilachado, sean hilos como gruesos, ¿no? Como con cuerpo. Vamos a ir deshilachando hasta conseguir pues el grueso de la parte deshilachada que nosotros queremos. Para este ejemplo lo voy a hacer de 27 centímetros de largo y la parte que deshilaché es de 2,5. Luego cortamos lo que sobre dejando 1 centímetro del otro lado. Ponemos un puntito de pegamento en uno de los extremos del palito de madera que vamos a utilizar y lo vamos a pegar en el extremo de la tela, pero en forma diagonal, porque la idea es ir enrollando la tela a través del palito, así como en espiral. Lo importante es que a medida que vayamos enrollando debemos ir apretando un poquito la tela y dando puntitos de pegamento. Al terminar vamos a aplastar bastante bien y con los mismos hilos que hemos deshilachado vamos a ir enrollando en ese extremo para darle un acabado impecable. Lo puedes hacer usando unos 6, 8 o 10 hilos. En esta parte puedes decorar, ¿no? Enrollar así el hilo unos 2, 3 o 4 centímetros o enrollar el palo completo. Les voy a mostrar un segundo ejemplo utilizando la misma técnica pero con una pieza mucho más larga. Pero vamos a aplicar la misma técnica, es decir, vamos a deshilachar solo de un lado y recuerda guardar todos esos hilos que le vamos quitando. Lo bueno de esta técnica es que puedes hacerlo con trocitos de tela de todos los tamaños, así te quedarán flores un poquito más grandes y otras un poco más pequeñas. Este ejemplo mide en total 54 centímetros de largo por 4 de ancho. Y lo vamos a pegar de la misma manera como hicimos con el ejemplo anterior. En la punta ponemos un puntito de pegamento y luego vamos enrollando en forma de espiral hasta cubrir pues todo el palito. Si en vez de utilizar un palito de madera prefieren utilizar alambre, pues les recomiendo que sea lo suficientemente grueso para que la flor quede lo más recta posible. Este diseño me encanta, además lo pueden poner la flor tanto abierta como completamente cerrada. Y para peinarla un poco simplemente la agitamos así o si quieren pues le pueden dar con los dedos o con el mismo alfiler o con un peine. A mí me parece que es una técnica súper fácil y además queda muy bonita. Luego acuérdate en el extremo vamos a ir enrollando pues el mismo hilo que le hemos quitado. Podemos coger unos 6, 8 o 10 hilos y los vamos a ir enrollando en esta parte, así le vamos a dar un acabado súper bonito. Y así puedes hacer este tipo de flores de diferentes tamaños, de diferentes formas, puedes utilizar pues diferentes telas o diferentes colores y dependiendo de lo grueso del tejido pues te quedará una flor completamente distinta a la otra. Si te ha gustado esta técnica, que me parece una de las más sencillas de las 3, me lo escribes en un comentario. Y recuerda que si quieren ver las medidas, los materiales y todo el paso a paso como con más detalle,
lo tengo publicado en mi blog crearyreciclar.com, y además de esta encontrarán muchísimas ideas más. Vamos ahora con la flor de la idea 2, que vamos a deshilachar por todo el centro. Cortamos una pieza en forma de rectángulo y en este caso la vamos a deshilachar por el centro. Les voy a mostrar varios trucos para poderlo hacer mucho más fácil. Yo me ayudo con esta herramienta, que es como si fuera una aguja gruesa, que también se conoce como pincho o punzón. Deshilachamos un poco uno de los extremos y luego con ayuda de la aguja vamos a ir en la parte del centro, vamos a intentar quitar un hilo. Quizás esta puede ser la parte más complicada porque se trata de quitar un hilo, el primero. Y para que no se te rompa, les recomiendo que lo vayan jalando poco a poco. Otro truco para no hacerte daño en los dedos es que te recomiendo que vayas enrollando en esta pieza de metal, en esta aguja gruesa, vas enrollando el hilo, así lo puedes ir jalando poco a poco sin hacerte daño en los dedos. Y así, una vez que hemos podido quitar, digamos, el primer hilo, este ya nos va a servir como de guía, de referencia para ir sacando los siguientes. Entonces sacamos el primer hilo, lo sacamos, digamos, un poco, y ese mismo hilo, pues en el extremo lo enrollamos de esta aguja, digamos, de metal, y así podemos jalar y es mucho más fácil. Después, a medida que vamos sacando los hilos, pues los siguientes van a salir pues mucho más fácil, aunque alguno igual se te puede romper, pues no pasa nada, pues continúa sacando el siguiente y así luego sacas el de al lado, uno al lado del otro, y realmente a medida que vas sacando más hilos, pues va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Esta misma técnica de manualidades se utiliza para hacer todo tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, a nivel de costura. Así que esta técnica tiene muchísimas aplicaciones. Otro truco también es que en el borde de la mesa donde ustedes están trabajando pueden coger una pinza o algo que les permita sujetar bien, pues lo que es uno de los extremos en un bordecito de la tela. Así, trabajando como con la tela sujeta por esa esquina, pues es muchísimo más rápido ir jalando los hilos. Estos son simplemente pequeños trucos o pequeñas técnicas que yo les quiero compartir, porque realmente hacer estas flores es facilísimo y también súper rápido, porque pueden hacer estas flores pues en nada, en minutos, en menos de 5 minutos, pueden hacer un precioso ramo de flores. Así vamos a ir sacando los hilos hasta dejarlo, por ejemplo, de unos 3 centímetros de ancho y 1 centímetro a cada lado, que es la parte que no hemos deshilachado. Doblamos a la mitad y ponemos pegamento en los lados, lo que son los bordes, estos bordes que no hemos deshilachado, y los vamos a pegar. Una vez que los hemos pegado, pues simplemente ponemos pegamento en la puntita del palo que vamos a usar y lo pegamos de manera diagonal para ir enrollando por todo el palo. Digamos que en esta parte se parece mucho a la idea anterior, con la diferencia de que en la primera idea, pues los pétalos, por decirlo así, van a quedar como sueltos, como en forma de flecos, y para esta idea van a quedar como con esta vuelta, ¿no? Como doblados, como enrollados. Son dos flores que se parecen un poco, pero al final el resultado es completamente diferente. Al terminar ponemos suficiente pegamento y vamos a pegar también unos cuantos hilos en la parte también de abajo para darle a esta parte un buen acabado. En esta parte, si quieres que te quede más delgadito, puedes utilizar menos hilos, o si quieres que te quede pues un poquito más grueso, pues pones más cantidad de hilos. Y aquí puedes enrollar todo lo que quieras para cubrir más o menos la madera. Les muestro otro ejemplo un poquito más ancho
de 8 centímetros en total, dejando 1 centímetro a cada lado sin deshilachar y 27 de largo. Este es el resultado, una flor un poquito más ancha y digamos con los pétalos un poquito más largos. Luego, para ajustarlos un poquito, pues los trabajas con los dedos o con la misma aguja para darle como un poquito más de forma. Y en la parte aquí de abajo pues hacemos lo mismo que hicimos con los otros. Vamos a enrollar unos cuantos hilos. No te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com para que puedas ver las medidas, el paso a paso y los materiales de esta y muchísimas ideas más. De esta forma podemos hacer flores más grandes, más pequeñas y ponerlas en una hermosa decoración para decorar nuestra casa, para vender o regalar. A mí me parece un detalle muy lindo para regalar, por ejemplo, en el día de San Valentín, ¿no? El día del amor, de la amistad, para regalar al Día de las Madres. Con él también podemos hacer detalles decorativos, por ejemplo, como centros de mesa para celebraciones, bodas, bautizos, comuniones o simplemente como manualidad o pasatiempo de nuestra laborterapia. Coméntame si esta idea es tu favorita. Vamos ahora con la idea de la flor número 3 que vamos a deshilachar por ambos lados. Para esta idea vamos a recortar 2 piezas rectangulares iguales de 7 centímetros de ancho por 22 de largo. Cada una de estas piezas las vamos a deshilachar a ambos lados, pero antes le vamos a cortar un poco los extremos para darle una forma como si fuera una pluma. Es decir, que uno de los extremos lo vamos a cortar así como si fuera un pico. También esto es un truco porque así es mucho más fácil deshilachar. Pues vamos con los dedos o si quieres con el mismo palito metálico o si quieres con una pinza. Vamos quitándole todo lo que son los hilos de los lados, empezando por un lado, pero dejando en el centro como una franja, por decirlo así, que puede ser de 1 centímetro o de menos. Hacemos lo mismo del otro lado y luego ponemos suficiente pegamento en el palo de madera y lo pegamos en todo el centro. Como ven, en la parte de arriba hemos dejado como unos flecos en el otro sentido, como hacia arriba, y luego simplemente pegamos la otra pieza justo encima del palito de madera. Luego tenemos que recortar un poco lo que son los bordes para emparejar pues las dos piezas, la que hemos puesto delante y detrás, y para terminar de rematar bien lo que va a ser el pico, lo que es la punta. Y en la parte de abajo también le vamos a dar un corte para que quede un poco como medio redondo. Como ven, la forma de esta flor, bueno, se asemeja más bien como a la forma de una pluma. Así que esta idea también les puede servir para hacer otro tipo de manualidades. Luego, de la misma forma como hemos hecho el acabado de las flores anteriores, pues pegamos unos cuantos hilos en la parte de abajo y le vamos dando vuelta para darle un acabado impecable. Con este mismo diseño podemos hacer pues unas piezas más pequeñas, otras un poquito más grandes, o incluso si quieren, en vez de ponerle dos piezas, una por delante y otra por detrás, pues simplemente le ponen una por delante y les va a quedar más sencillo. También eso va a depender del tipo de tela y del grosor del hilo que estén usando. Y de esta forma podemos decorar pues cualquier jarrón o florero como este que les he mostrado ya en tutoriales anteriores. ¿Y qué tal? ¿Qué les ha parecido esta idea? Me encantaría que me escribieran en un comentario cuál de los tres diseños les gustó más. Me escriben el 1, el 2 o el 3. Yo tengo mi favorito, pero no se los quiero decir para no influenciar en su respuesta. Pueden hacer cada diseño por separado o hacer los tres juntos para hacer un precioso arreglo como este. No sé si les gusta más cada flor pues de una manera individual o hacer una mezcla y ponerlas así, todas juntas. También me parece que podemos hacer pues
todas del mismo color, como hice yo en este ejemplo, o se pueden atrever a hacer combinación de colores. Por ejemplo, la misma tela en diferentes tonos, ¿no? Diferentes colores o tonalidades. O incluso combinar diferentes tipos de telas. Bueno, corazones, espero que les haya gustado estas 3 ideas y como siempre les pido que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos. Recuerden visitar mi blog crearyreciclar.com y para no perderse ninguna de mis ideas, se suscriben a mi canal de YouTube y activan las notificaciones. Así les llegará un recordatorio cada vez que suba un vídeo nuevo. Aquí les dejo las 3 ideas para que se recuerden y me comenten cuál de las 3 les gustó más. La idea 1, la 2 o la 3. Y si les gustaría aprender nuevas técnicas para hacer flores de tela, me lo escriben en un comentario, porque después de que hice estas, se me ocurre que puedo hacer otras ideas diferentes, pero en vez de utilizar pues el tallo de madera, pues ponerle por ejemplo un alambre para ver cuál es la diferencia y así mostrarle nuevas opciones. Como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Chao!